La nieve caía, un bebé temblaba y el pueblo rezaba desde lejos, sin acercarse. Pero entre la multitud congelada por el miedo, una mujer caminó hacia el niño. Lo que hizo no solo salvó una vida, encendió una llama que ni el viento del oeste pudo apagar. ¿Escuchaste esta historia solo o con alguien que también cree en la compasión? Cuéntanos cómo te hizo sentir. Si esta llama tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir descubriendo más historias del salvaje oeste que no disparan, pero sanan, porque aquí no solo contamos historias, encendemos memoria. La nieve caía silenciosa sobre las llanuras de Nuevo México. El viento helado arrastraba copos blancos que se acumulaban sobre los techos de madera y los senderos polvorientos del pequeño poblado de San Vicente. A lo lejos, una figura diminuta y quieta parecía una sombra sobre la blancura. Era un bulto envuelto en telas viejas, dejado al borde del bosque, junto a una valla de espinos secos. «Es un bebé, pero tiene manchas», gritó una mujer, llevándose las manos al rostro. Otros aldeanos se acercaron lentamente, sus rostros cubiertos por bufandas y temor. En el silencio roto solo por el viento, se escuchaban susurros cargados de superstición. «Es apache. Está enfermo. Puede traer la plaga». Era un niño pequeño, tal vez de no más de 6 meses. Su piel morena estaba cubierta por manchas rojas características del sarampión. Sus ojos, abiertos a medias, brillaban con fiebre y miedo. Lloraba sin fuerza, como si el frío ya le hubiese robado parte del aliento. Y sin embargo, nadie ni un alma se atrevía a acercarse. Los hombres se cruzaban de brazos. Las mujeres se persignaban. Un anciano sugirió: «Tal vez sea un castigo de Dios, un hijo del pecado. Mejor no tocarlo». Otra mujer murmuró: «Los apaches no son de los nuestros. Si los salvamos, podrían venir a buscarnos». El párroco, convocado por urgencia, observó desde una distancia segura. «Recemos por su alma», dijo, «que el Señor tenga misericordia». Durante horas, el bebé permaneció allí, solo, entre la escarcha y el miedo colectivo. Sus quejidos se volvían cada vez más débiles. Su cuerpecito temblaba. Parecía que, si nadie lo tocaba pronto, el destino terminaría lo que el abandono había comenzado. Fue entonces cuando una figura distinta apareció entre los árboles. Llevaba un abrigo largo, un pañuelo oscuro en la cabeza y una canasta de mimbre en la mano. No caminaba rápido, pero sus pasos eran firmes. Los aldeanos la reconocieron de inmediato y sus rostros se endurecieron. Era Ana María, una mujer sola, una mujer marcada por su pasado y, sin embargo, fue la única que no desvió la mirada. Y tú, si hubieras estado allí, en San Vicente, viendo al bebé bajo la nieve, ¿qué habrías hecho? Opción A: me habría acercado, sin importar lo que pensara el pueblo. Opción B: me habría quedado en silencio, por miedo, como los demás. Comenta tu respuesta y cuéntanos por qué. En historias como esta, no solo miramos, también aprendemos de nosotros mismos. Ana María no siempre fue una sombra silenciosa en San Vicente. En tiempos pasados, fue conocida por su risa suave y sus manos hábiles para tejer. Pero todo cambió el día que decidió amar a quien el pueblo no aprobaba. Se había casado con Tomás, un hombre apache que llegó herido una noche de tormenta.
Ella lo curó en secreto, y con el tiempo, su compasión se transformó en amor. Para Ana María, Tomás no era un salvaje, como decían los demás, sino un hombre silencioso y noble que conocía las estrellas mejor que los sacerdotes conocían sus escrituras. Pero cuando se casaron, la iglesia cerró sus puertas y sus vecinos las ventanas. Perdió su lugar en el coro, su asiento en la plaza, incluso su nombre en los rezos. Y aunque Tomás se fue años después, algunos dicen que huyó, otros que fue asesinado, Ana María nunca negó haberlo amado. Permaneció sola en una casa al borde del bosque, cultivando hierbas, curando animales heridos, hablando con la luna. La llegada del bebé apache removió algo profundo en ella. No era solo el dolor de verlo solo bajo la nieve, ni la fiebre que le robaba el color. Era la memoria, un eco lejano de su propio hijo, aquel que perdió a los pocos meses por una fiebre parecida. El mismo hijo que nunca tuvo nombre, porque nadie quiso bautizarlo. Ana María se acercó al bebé sin vacilar. Los murmullos crecieron a su alrededor. «No lo toques, está maldita, vas a traer desgracia». Pero ella solo los miró con calma. Se arrodilló lentamente, sacó una manta limpia de su canasta y envolvió al niño con cuidado, como si envolviera una parte de sí misma que creía muerta. Cuando lo alzó en brazos, el bebé se aferró a su pecho con una fuerza débil, pero decidida. Y entonces Ana María supo que no era solo un acto de compasión, era un acto de redención. No por lo que la gente decía de ella, sino por lo que aún podía ser. Mientras regresaba caminando hacia su casa, con el niño contra su corazón, el viento soplaba más fuerte, como si el pueblo quisiera borrar sus huellas. Pero cada paso de Ana María dejaba una marca clara en la nieve, la marca de quien desafía el miedo con amor. La casa de Ana María se levantaba al borde del bosque, donde el viento arrastraba olores de pino y tierra húmeda. Aquella noche, cuando cruzó el umbral con el bebé en brazos, no encendió la lámpara, cerró la puerta con llave, bajó las cortinas y se movió en silencio, como si temiera despertar algo más que al niño enfermo. Lo colocó con cuidado sobre una manta gruesa junto al fogón. El calor comenzaba a revivir el color en su rostro, pero su piel aún ardía. Ana María buscó entre sus frascos manzanilla, corteza de sauce, hojas de tabaco seco. Preparó una infusión y con una cucharita de plata oxidada, humedeció sus labios agrietados. Mientras vigilaba su respiración, escuchó un leve crujido fuera de la ventana. No fue el viento. Se levantó, tomó una vela y se asomó con cautela. Allí, en el marco de la puerta, colgaba algo que no estaba antes, un pequeño amuleto hecho de cuentas de madera y plumas oscuras, atado con un hilo de cuero. Lo reconoció de inmediato. Un símbolo apache, pero no era suyo, ni de Tomás. Era diferente, más rústico, más masculino. Ana María lo tomó entre los dedos, sintiendo un escalofrío. No había huellas en la nieve cercana, pero algo dentro de ella supo que no estaba sola. Volvió al interior. El bebé dormía, aunque su respiración era agitada. Ana María colocó el amuleto junto a él. Que te proteja quien lo dejó. Si no soy suficiente, murmuró. Al amanecer, salió al cobertizo por más leña, y entonces lo vio una pisada en la nieve, grande, fresca. No era suya, ni de niño.
ni de aldeano. Era de alguien que había estado observando, muy cerca. Esa tarde, la noticia ya corría en el pueblo. La bruja se llevó al niño Apache. Las ventanas se cerraban al verla pasar. Un niño la miró con miedo. Otro lanzó una piedra que no alcanzó a golpear la puerta. Nadie se acercaba, pero todos hablaban. Un mensajero del consejo llegó antes del anochecer. No bajó del caballo. Le lanzó un papel enrollado, una advertencia escrita con letras cuidadas pero frías. Le daban 3 días para corregir su error antes de que la comunidad tomara medidas. Ana María no respondió. Solo lo observó alejarse. Luego volvió junto al bebé. Su mano temblaba, pero su voz no. No estás solo. Aunque todos huyan, alguien ya dejó su señal. Con el paso de los días, el cuerpo del niño comenzó a responder. La fiebre, aunque todavía regresaba en ráfagas, ya no era tan abrasadora. Sus manos, antes inertes, se cerraban débilmente cuando Ana María lo cargaba. Sus ojos, grandes y oscuros, seguían con atención los reflejos del fuego sobre las paredes. Ella lo llamó Luz, no por casualidad. Recordaba que Tomás, años atrás, había soñado que su hijo nacería durante un eclipse y sería la luz en medio de la sombra. Aquella visión la había hecho sonreír en su momento, pero ahora la memoria regresaba como un eco cargado de sentido. No sabía si este niño era una coincidencia o un mensaje, pero su presencia iluminaba una parte de su alma que creía extinguida. Cada noche, Ana María le cantaba una melodía distinta. Algunas eran coplas castellanas, otras eran fragmentos de canciones que Tomás le enseñó en su lengua apache. Una en particular hablaba del coyote que guía a las almas perdidas bajo la luna. La repetía con voz baja, mientras acunaba al bebé, como si esas palabras antiguas tejieran un puente entre 2 mundos, el suyo y el que este niño había perdido. Un día, mientras buscaba paños limpios en un baúl de madera, encontró un objeto que no veía desde hacía años, el brazalete de su hijo fallecido. Era una pequeña pieza de madera tallada, con símbolos apache rudimentarios. Tomás lo había hecho con sus propias manos, cuando aún creían que el amor podía protegerlos del juicio de la comunidad. Ana María lo sostuvo contra la luz. Luego miró la muñeca del bebé, donde otro brazalete, más reciente pero similar, descansaba. El diseño era diferente, más elaborado. Sin embargo, había una figura idéntica, un círculo entrelazado con una pluma, símbolo de renacimiento y camino espiritual. Los colocó juntos sobre la mesa. 2 historias, 2 pérdidas, 2 posibles redenciones. Tal vez no sea sangre de mi sangre, susurró, tocando suavemente la frente del niño, pero me recuerdas lo que una vez fui y lo que aún puedo ser. En la quietud de la madrugada, mientras el niño dormía sobre su pecho, Ana María pensó en su hijo. Recordó cómo había suplicado ayuda cuando la fiebre lo consumía y cómo las puertas se cerraban una tras otra. Nadie quiso tocarlo. Nadie quiso arriesgarse. Esta vez, ella rompió ese ciclo. Y cuando por fin se quedó dormida, soñó con Tomás. Estaba al borde del bosque, como siempre en sus recuerdos. Pero esta vez, no estaba solo. A su lado había un niño que corría hacia ella con los brazos extendidos, sosteniendo 2 brazaletes entrelazados.
¿Crees que el destino une las almas rotas? ¿O fue solo una coincidencia? Opción 1. Fue el destino. Luz llegó a Ana María para sanar lo que el tiempo no pudo. Opción 2. Fue una coincidencia, pero una que ella convirtió en milagro. ¿Tú qué piensas? Comenta tu respuesta y comparte. ¿Has vivido alguna vez un encuentro que te cambió para siempre? Sin buscarlo, desde hacía días, Ana María sentía la presencia de algo o alguien más allá de los árboles. No era paranoia. Cada vez que salía al cobertizo, encontraba ramas pisadas, huellas poco profundas o el eco de un susurro que se perdía antes de que pudiera girar. Una noche incluso oyó el crujido de madera cerca del corral. Cuando encendió la lámpara y salió, no vio a nadie, pero una piedra con grabados circulares apareció sobre el tronco donde ella solía dejar leña. La recogió con cuidado. Reconocía ese patrón, un símbolo apache de camino abierto, que en su cultura significaba una petición de entrada o advertencia. Había alguien ahí, y no era solo un curioso. Al amanecer, mientras cambiaba los paños del niño, notó algo en su muñeca, una pluma nueva trenzada al brazalete de cuentas. No estaba allí antes. Su piel se erizó. El visitante nocturno había estado lo suficientemente cerca como para tocar al bebé, y lo había hecho con cuidado. Esa misma mañana, el miedo llegó al pueblo como un viento helado. La esposa del boticario dijo haber oído estornudos desde la casa de Ana María. El rumor se convirtió en alarma. El sarampión puede propagarse por el aire, gritaba una mujer. Otro dijo que los apaches traían enfermedades como castigo divino. Se reunieron en la plaza. Algunos pedían que se quemara la casa. Otros exigían que interviniera la iglesia. La presión hizo que el padre Matías visitara a Ana María ese mismo día. Tocó la puerta 3 veces antes de que ella la abriera, sin quitar la tranca del todo. Hermana Ana, la situación se está saliendo de control, dijo, su voz cargada de inquietud. Hay pánico, no solo por el niño, sino por lo que representa. ¿Y qué representa? Padre, respondió ella. La enfermedad o la conciencia. Él bajó la mirada. Sostenía una carta, era del consejo. Decía que, si en 48 horas el niño no era entregado a las autoridades sanitarias del distrito, tomarían medidas. No especificaban cuáles. Ana María no dijo nada. Cerró la puerta. Respiró hondo. Luego se giró y vio al niño dormido con el brazalete entrelazado con la nueva pluma. Algo dentro de ella dijo que no estaba sola, que alguien, silencioso, estaba cuidándolos desde las sombras. Esa noche, preparó una mezcla de hierbas y la dejó humeando sobre la ventana. Era una antigua costumbre que Tomás le enseñó a ofrecer humo al espíritu del bosque como señal de paz y también como invitación para que el guardián de los caminos se revelara. A lo lejos, más allá del claro, una figura se movió entre las ramas, alta, con capa oscura y ojos que brillaban a la distancia, pero no se acercó. Ana María observó sin miedo. Cerró la ventana lentamente, con una certeza nueva. Ya no solo cuidaba a Luz, ahora alguien también los cuidaba a ellos. La tensión que venía acumulándose estalló una tarde gris, cuando una docena de aldeanos se presentó frente a la casa de Ana María. Iban con antorchas, maderas y una determinación nacida del miedo colectivo. Al frente estaba Estela,
Una mujer que años atrás había sido amiga cercana de Ana María, pero que ahora apretaba los labios con dureza. «No podemos permitir que la plaga se propague», gritó uno de los hombres. «Ese niño debe salir de ahí». Ana María escuchó el tumulto desde dentro. Colocó a Luz en su cuna, lo cubrió con una manta y tomó una vara larga que usaba para remover el fuego. Su rostro era pálido, pero sus ojos estaban firmes. Abrió la puerta con fuerza, saliendo al umbral. «Nadie va a tocarlo», gritó. «No mientras yo respire». La multitud se detuvo un momento, sorprendida por su valentía. Pero entonces, un joven llamado Mateo, exaltado, dio un paso al frente y trató de empujarla. Ana María levantó la vara y se interpuso, con una postura decidida. «Estela», con voz temblorosa, intervino Ana. «Éramos amigas, pero esto ya es demasiado. Estás poniendo a todos en peligro». «No», Estela respondió a Ana María, sin bajar el arma. «El peligro empezó el día que dejamos de mirar al otro como humano». Mateo intentó avanzar de nuevo, pero entonces se escuchó un chasquido entre los árboles. Todos se giraron. Una sombra alta, con capucha de cuero, apareció brevemente entre los pinos y desapareció. Fue suficiente para detener cualquier intento de avance. Algunos retrocedieron. Ana María no bajó la vara. Su voz era firme, templada por años de silencios impuestos. «¿Quién de ustedes me ayudó cuando mi hijo murió? ¿Quién me trajo agua? Medicinas? Nadie. Y ahora vienen a arrebatarme a un niño que ni siquiera pudieron mirar sin horror». El silencio fue espeso. Estela bajó los ojos. Una mujer al fondo comenzó a llorar. El padre Matías llegó corriendo, jadeando, y al ver la escena, levantó las manos. «¡Basta!», exclamó. «No vamos a resolver esto con violencia». Ana María bajó lentamente la vara, pero su postura seguía siendo desafiante. Desde el bosque, Ishkai observaba en silencio, los músculos tensos, listo para intervenir. Pero no fue necesario. La multitud, poco a poco, comenzó a dispersarse, sin victoria, pero sí con vergüenza. Ana María cerró la puerta. Se apoyó contra ella, respirando hondo. Luz seguía dormido. Afuera, el viento seguía soplando, pero adentro, por primera vez, había paz y protección en la sombra. Aquella misma noche, cuando la tensión aún colgaba en el aire, Ana María escuchó un golpe suave en la puerta. No era el golpeteo furioso de un vecino, ni el llamado de un sacerdote. Era firme, silencioso, casi respetuoso. Abrió con cautela. Frente a ella, envuelto en una capa oscura, estaba el hombre que había sentido en el bosque. Alto, de piel cobriza, mirada profunda. Sus ojos, aunque endurecidos por años de dolor, mostraban algo inesperado: ternura. «No vengo a hacer daño», dijo, en un español entrecortado. «Vengo por mi hijo». Ana María sostuvo su mirada. No preguntó su nombre. No lo necesitaba. Lo reconoció, no como alguien conocido, sino como alguien esperado. El hombre entró despacio, se arrodilló junto a la cuna donde dormía Luz y extendió una mano temblorosa. Sus dedos no lo tocaron, solo lo rozaron con el aire. «Me llamo Ishkai», murmuró.
Su madre murió cuando él nació. Estábamos huyendo. Yo traté de buscar ayuda, pero los blancos pensaron que yo era peligro. Fui perseguido. Me escondí durante meses. Y cuando ya no tenía dónde llevarlo, vine aquí. Porque alguien me dijo que había una mujer que una vez amó a uno de los nuestros. Ana María apretó el pañuelo que llevaba en la mano. No dijo nada. No lo abandoné, continuó. Dejé una señal. Volví cada noche. Vi cómo lo cuidabas. Escuché tus canciones, las palabras antiguas, y supe que él estaba vivo no solo por ti, sino por tu coraje. Ishkai se sentó en el suelo, cruzó las piernas como en una ceremonia. En mi pueblo dijo, creemos que los niños tienen dos madres, la que los da a luz y la que los elige. Tú lo elegiste. Ana María, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón no estaba defendiéndose, sino escuchando. No sé si soy suficiente, susurró ella. Ya perdí un hijo. No sé si puedo proteger otro. Nadie puede solo, dijo Ishkai, pero yo también he perdido. No quiero que él sea otro fantasma. Quiero que crezca con historias, con lengua, con verdad. Luz se movió en la cuna, abrió los ojos, miró a Ishkai como si lo reconociera. El hombre sonrió y con voz suave pronunció en apache, Notza, hijo del fuego. Ana María se acercó y colocó su mano sobre la de él. No fue un gesto romántico, sino sagrado. El gesto de dos heridas que no compiten, sino que se unen. Pasaron algunos días desde la confrontación. La nieve empezó a derretirse, y con ella, también el hielo en los corazones de San Vicente. La casa de Ana María, antes objeto de susurros y rechazos, comenzó a recibir miradas diferentes. No eran sonrisas todavía, pero sí una ausencia del desprecio habitual. Una mañana, mientras barría la entrada, vio a una niña de unos 5 años que dejaba una flor silvestre en el umbral y salía corriendo sin decir palabra. Esa misma tarde, mientras Ana María tejía junto a la ventana, escuchó risas. Se asomó y vio a 3 niños del pueblo intentando llamar la atención de Luz, que estaba en brazos de Ishkai. Uno de ellos sostenía una pequeña pelota hecha de tela. El más valiente se acercó y le preguntó, ¿puede venir a jugar? Ana María dudó. Miró a Ishkai. Él asintió sin hablar. Luz apenas sabía caminar, pero sus pasitos torpes lo llevaron hacia los otros niños. Ellos rieron y le enseñaron cómo patear la pelota. Él se cayó 2 veces, se llenó de tierra y en un momento empezó a perseguir una mariposa que volaba cerca del seto. Todos rieron cuando cayó de espaldas al intentar atraparla con ambas manos. Ana María, al ver la escena, dejó escapar una risa que no sabía que aún podía emitir. Luz se levantó, con una hoja enredada en el cabello, y levantó el brazo como si hubiera atrapado el sol. Esa noche, el padre Matías llegó sin sotana. Traía en una cesta pan, una carta y un pequeño dibujo, hecho por niños del pueblo, una imagen sencilla de una mujer, un hombre alto y un niño con una pelota. Creo que alguien quiso darte esto, dijo con una sonrisa contenida. Y también creo que algunos en el pueblo quieren empezar de nuevo. Ana María aceptó la carta sin hablar.
La guardó junto al brazalete y al dibujo. Un nuevo tipo de altar. Quizás. Cuando Luz se durmió, agotado de tanto correr, Ana María y Ishkai lo miraron en silencio. No dijeron nada, pero ambos sabían que ese día significaba algo más que juegos o flores. Era el principio de otra historia, una en la que el miedo ya no era el narrador. El tiempo siguió su curso. Las estaciones pasaron sin sobresaltos, como si el pueblo entero hubiera respirado después de años de contención. Ana María e Ishkai, sin hacer promesas, comenzaron a compartir más que un techo. Cultivaban juntos, contaban cuentos por la noche y, cuando nadie miraba, se reían como dos adolescentes con cicatrices. Luz creció rodeado de mezcla, de historias en español y palabras en apache, de panes horneados por vecinas que antes lo temían, y cuentos del coyote narrados por su padre, mientras dibujaban en la tierra símbolos ancestrales. Una mañana, Ana María salió al patio y lo vio observando el horizonte, en silencio. Tenía en la mano uno de los dos brazaletes de madera, el otro, guardado con cuidado. Estaba en una caja junto a la carta del padre Matías y los primeros dibujos de Luz con los niños del pueblo. ¿En qué piensas? Mi amor, le preguntó ella. En que quiero conocer a los otros apaches, los que viven más allá de los cerros, respondió él, con una voz ya no tan infantil. Ana María lo miró largo rato. Sabía que ese día llegaría. Volverás, susurró. Sí, dijo Luz, firme. Pero quiero volver no solo como hijo, sino como historia. Años después, la gente de San Vicente recordaba a Ana María como la mujer que abrazó al niño apache. Su casa seguía en pie, ahora ampliada, con flores trepando por las paredes. Y cada cierto tiempo, un joven de ojos oscuros, piel tostada por el sol y brazalete en la muñeca, regresaba, montado en un caballo. Se detenía frente a la plaza, sonreía a los niños y dejaba una piedra tallada con símbolos nuevos bajo el viejo roble. Nunca hablaba mucho, pero todos sabían quién era. Él era Luz. El que fue temido, luego protegido. El que eligió regresar. El que convirtió el miedo en memoria y la memoria en raíz. Y aunque el viento seguía soplando fuerte en esas tierras, ya no arrastraba prejuicio, sino historias. Historias del salvaje oeste que no nacen del ruido de un disparo, sino del eco de una mujer que dijo sí cuando todos gritaban no. No todas las historias del salvaje oeste deben escribirse con armas, persecuciones y fronteras trazadas con sangre. Algunas, las más valientes, se construyen con ternura, con la decisión de abrazar cuando todo invita al rechazo, con la fuerza de una mujer sola que eligió amar sin permiso, cuidar sin condiciones y enfrentar el miedo con las manos desnudas.